Hola a todos y todas, soy Miguel Villar, soy el responsable de prensa y publicidad de Gijón Turismo y bueno, yo os traje hasta aquí, hasta el Museo del Pueblo de Asturias, porque creo que es uno de los lugares icónicos para la gente de Gijón. Aquí se celebraron muchas fiestas, muchas romerías, muchas celebraciones y bueno, siempre ha sido un punto de reunión en torno a la cultura asturiana. Entonces bueno, este museo se creó en los años 60, un poco a imagen y semejanza de aquellos museos etnográficos que eran muy habituales por el norte de Europa, sobre todo en los países escandinavos. Es un museo que tiene muchas colecciones de objetos tradicionales, de objetos habituales, herramientas, y también tiene construcciones que se trajeron directamente de la zona rural, las construcciones tan típicas nuestras como aquí las paneras, tenemos aquí el molino, esto sería como una quintana, tenemos ahí un llagar. Yo pasé muchos años fuera, pasé casi 20 años fuera y realmente, pues como todos los asturianos, teníamos un poco de nostalgia por la tierrina. Y entonces ya hace 10 años decidí volver para poder vivir Asturias, poder vivir esa cultura, nuestra lengua, poder vivir un poquitín nuestras tradiciones, el verde, el mar. Y por esa misma razón yo os voy a enseñar ahora un sitio que para mí es especial, porque para mí la música asturiana, en este caso, siempre fue muy especial. Bueno, ya estamos aquí. Este es dentro de las casonas del Museo del Pueblo de Asturias. Aquí está el Museo de la Gaita. Bueno, yo os traje aquí porque bueno, yo soy músico tradicional, entonces bueno, para mí todo el tema de la música de aquí de Asturias es algo que siempre me interesó. Y este museo la verdad es una maravilla para conocer cómo es la importancia de la gaita en nuestro folclore, en nuestra tradición, cómo pasó de padres a hijos, cómo pasó desde hace siglos, cómo fue evolucionando. La gaita es lo más importante, es lo más conocido de aquí de Asturias. Yo os voy a enseñar también otros, que además es el instrumento que yo toco, que quizás menos conocido que sea uno de los instrumentos tradicionales de aquí, que bueno, aparte del acordeón, aparte de la zanfona, el violín, que bueno, es un instrumento maravilloso, que combina muy bien con la gaita, con el tambor y que bueno, a ver si alguna vez si venís para aquí lo escucháis. Bueno, muchas gracias a todos y nos vemos. Hasta luego.